Hola, en este video vamos a hablar del uso de los index buffers y cómo se pueden utilizar estos para construir grillas de triángulos. Bueno, un index buffer es un buffer especial distinto al vertex buffer en cuanto a su uso, que es básicamente un arreglo de índices, ¿sí? De posiciones que vamos a utilizar. ¿Cuál es la idea? Supongamos que tenemos una aplicación en donde nosotros definimos nuestro buffer de posiciones de vértices, como está aquí en naranja el que dice X y Z, ¿sí? Una secuencia de números que corresponden a las coordenadas de los vértices. Y supongamos que tenemos otros buffers, como explicamos en las primeras clases, podemos tener muchos atributos para un mismo vértice, como por ejemplo el color o las coordenadas UV. Entonces, si nosotros tomamos todo el conjunto de buffer de vértices o de todos los atributos que representan estos buffers, digamos, para cada vértice, podemos ponerlos uno al lado del otro, como se ve en la figura, y referirnos a una posición en todos ellos por un índice. Por ejemplo, si yo me refiero a la posición 0 de los tres buffers, en este caso de posición, color y UV, me estoy refiriendo a todos estos datos que se ven aquí. Y si me refiero a la posición número 1, me refiero a todo este conjunto. O sea, nosotros podemos utilizar un índice para referirnos a un vértice en particular y a todos los atributos que lo componen. En este caso, como tenemos tres buffers, van a corresponder a la posición 1, al color 1 y al V1. Una cuestión muy importante al utilizar index buffers es que los vamos a utilizar para referirnos a posiciones específicas de vertex buffers, ¿sí? De distintos atributos, pero cuando definamos estos vertex buffers que tengan posición, color o V, vamos a tener que tener la misma longitud en los tres o en los cuatro que tengamos, ¿sí? Porque si no, no funciona. La idea es que todos los buffers de atributos que tengamos de nuestros vértices tienen que medir en total la misma longitud. Más allá de que en términos de longitud real del array sean distintos, porque por ejemplo, nosotros tenemos acá un arreglo de posiciones de 15 elementos, cada uno de ellos formado por X y Z, por lo tanto tiene 45 valores float, supongamos. Lo mismo pasa con el RGB, pero en el caso del V, que son un par de valores para cada vértice, el total de elementos de la longitud total del arreglo va a ser 30 elementos, pero la cantidad de atributos V distintos que vamos a tener va a ser 15 en los tres casos, ¿sí? Por lo tanto, para que poder utilizar un index buffer tenemos que tener que los vertex buffer o los buffers de atributos tengan la misma cantidad de elementos. Para refrescar un poco la memoria, si vamos a la demo de WebGL básico, la demo 02 BBO HTML, acá nosotros creábamos un par de triángulos coloreados a partir de dos buffers, un buffer de posiciones, que era este que estaba acá arriba, y un buffer de colores que estaba acá. O sea, en los dos casos uno define arreglos de datos con distintos significados, ¿sí? Y los agrega, los carga, digamos, en la GPU como simplemente buffers a través de la instrucción create buffer, bind buffer y buffer data, ¿sí? Entonces, generalizando eso, nosotros podemos definir un conjunto de atributos que nosotros necesitemos para un triángulo, para un vértice, perdón, que además de la posición, que es el fundamental, puede ser el color o las coordenadas UV, que vamos a ver más adelante qué significan, o el vector normal o el vector tangente. Es decir, uno puede libremente agregar todos los buffers de datos que quiera, pero la regla fundamental es que tiene que haber la misma cantidad de elementos en cada uno de ellos. Entonces vamos a ver cuál es la cuestión de los index buffers, para qué sirven. Supongamos que tenemos en el caso de la izquierda dos triángulos, ¿sí? En dos dimensiones, cuyas coordenadas están representadas aquí en los vértices, ¿sí? Si uno quiere almacenar, digamos, de alguna manera la información correspondiente a esos dos triángulos o pasárselo a la GPU para que los dibuje, debería pasarle este arreglo que se ve acá con cada uno de los pares de coordenadas de los vértices que componen los dos triángulos. Por lo tanto son 12 números, ¿sí? O 6 pares de coordenadas. Ahora, hay una forma más eficiente de hacer esto que tiene sentido en algunos casos particulares. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que
el vértice 2 y el vértice 1 son iguales al vértice 4 y el vértice 3. Es decir, son las mismas coordenadas espaciales, solo que, digamos, hay dos instancias de esos mismos valores, ¿sí? Siempre en este caso el B1 y el B4 tienen las mismas coordenadas XY y el B2 y el B3 tienen también las mismas coordenadas XY. Ahora, tenemos dos instancias porque en realidad B0, B1 y B2 forman un triángulo y B3, B4 y B5 forman otro triángulo. Pero en realidad hay una arista que es compartida entre los dos. Una forma más eficiente de almacenar esto en memoria o de, digamos, de alguna manera representar esta información es el uso de index buffers. Como vemos acá en el arreglo de la izquierda, fíjense que el par 1, 2 y el 2, 0 aparecen dos veces en la secuencia. ¿Cuál sería la forma más eficiente de almacenar esta información? Bueno, si en lugar de poner las coordenadas de cada vértice le asignamos un índice, o sea, las numeramos 0, 1, 2 y 3, o sea, realmente acá en la derecha uno ve que los diferentes valores que tenemos de vértice son cuatro valores posibles. El vértice 0 que está acá, el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Entonces, en lugar de almacenar o pasarle a la GPU las coordenadas de X y de cada vértice, podemos hacerlo a través de sus índices. Entonces, la secuencia para representar los dos triángulos sería lo que está acá en verde. 0, 1, 2 y 2, 1, 3, ¿sí? Si nos referimos a los índices. Y cada uno de esos índices se corresponde con un par de coordenadas. Por ejemplo, el 0 corresponde a la 0, 0, el 1 corresponde a 2, 0, el 2 corresponde a las coordenadas 1, 2 y el 3 a las coordenadas 3, 2. ¿Sí? Acá podría parecer que no es muy eficiente esto, que no es demasiado el ahorro, pero ahora vamos a ver en otros ejemplos que sí lo es. O sea que en términos generales la idea es la siguiente. A diferencia de lo que vimos en la demo de WebGL básico, ahora nosotros tenemos los buffers con los atributos de cada vértice, ¿sí? Posición, color y V, y un cuarto buffer que se llama buffer de índices. Ese buffer de índice simplemente va a tener el número de índice que tenemos que buscar en los otros buffers para el vértice 0, el vértice 1, el vértice 2, ¿sí? Una secuencia de vértices que van a formar los triángulos. Entonces, cuando nosotros le pasemos todos estos buffers a WebGL con una instrucción diferente que es glDrawElements, lo que va a hacer es empezar a consumir del index buffer que está en amarillo conjuntos de tres índices y de acuerdo a esos índices ir a buscar cuáles son los datos propiamente dichos de ese índice o de ese vértice correspondiente. De esta manera a nosotros nos permite ahorrarnos el de tener que repetir la información de color, posición y V muchas veces y simplemente reusar el índice si es que ese índice se utiliza muchas veces en una malla. Ahora vamos a ver en varios ejemplos que el tipo de estructuras que vamos a dibujar, en ese tipo de estructuras vamos a ver que se repiten mucho los vértices porque va a haber muchas aristas compartidas. Entonces va a haber un gran ahorro de memoria al utilizar index buffer porque un mismo vértice va a aparecer por ahí hasta 8 veces en una misma malla. Si volvemos a la demo de WebGL básico, recordarán que la función drawScene, que era la que dibujaba los dos triángulos, lo primero que hacía era activar los buffers correspondientes para leer la información de la posición y el color, relacionarlo con el programa, pero luego el comando que ejecutaba la operación de dibujado era esta, que era drawArrays. ¿Sí? drawArrays básicamente consumía de los buffers la información de 0 hasta el número 6, o sea, 6 elementos. ¿Sí? En este caso, cuando usamos index buffers, la diferencia es que usamos la instrucción drawElements, y drawElements tiene estos parámetros. El primero es en qué modo estamos trabajando. Si estamos trabajando con glTriangles, va a consumir de a 3 índices por vez, ¿sí? Y va a armar un triángulo con un conjunto de 3. Luego acá le decimos cuál es la cantidad total que queremos dibujar o que consumir de índices, que acá en este caso le estoy diciendo simplemente todos los que tienen index buffer. Y luego un par de parámetros acá que luego vamos a ver. El offset sirve para si uno quiere dibujar parcialmente el contenido de un buffer de índices, o sea, decirle quiero que empiece en el número 10 y vaya hasta el 16. Y
Luego acá le estamos diciendo en el tercer parámetro qué tipo de entero, qué tipo de precisión tiene este buffer de índices, digamos, cuántos bytes se utilizan. Esto simplemente es para que si uno va a representar, por ejemplo, en un buffer valores que no son más de, no sé, 256, en un entero de 250, de 0 a 256, podrá utilizar un short o un int o un byte, ¿sí? Es la precisión o la cantidad de bits que consume cada índice. Entonces, resumiendo, hasta acá lo que vimos es que hay una nueva forma de dibujar triángulos que es la utilización de los index buffers. Y los index buffers básicamente me permiten especificar una secuencia de índices de los cuales tiene que ir a consumir información del resto de los buffers de posición, color, UV, o sea, de los buffers donde están los atributos, y yo puedo repetir índices y reusar esa información de los atributos. Otro punto para recordar para lo que sigue es, recordemos que vimos en la primera clase que existen varias primitivas, ¿sí?, de WebGL, y estas primitivas son, o se pueden llamar también comandos, que son básicamente la forma que tiene de interpretar WebGL una secuencia de vértices. O sea, ¿qué hacer con una secuencia de vértices? Yo le puedo pasar la misma secuencia de 6 vértices, como se ve en este ejemplo, pero con distintas primitivas, va a generar resultados diferentes. Si yo le paso 6 vértices y le digo que dibuje GL points, me va a dibujar puntos, ¿sí? Punto de un píxel de tamaño. Si le digo GL lines, con los mismos vértices, va a tomar los vértices diapares y va a dibujar segmentos disociados. Si le digo line strip, me va a dibujar una secuencia continua de segmentos. Si le digo line loop, me va a dibujar una secuencia cerrada. Si le digo GL triangles, va a tomar los primeros 3, dibujar un triángulo, y luego los segundos 3 y va a dibujar otro triángulo, ¿sí? Dos triángulos disociados. Y estas últimas, que son interesantes, son las que vamos a ver ahora, son el triangle strip y el triangle fan. Que fíjense que lo que hace es dibujar una secuencia continua, o digamos una secuencia de triángulos adyacentes, ¿sí?, en los dos casos, pero de manera diferente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los index buffers en combinación con triangle fan y triangle strip? Bueno, la idea es que si utilizamos ambas cosas combinadas podemos generar un gran ahorro de memoria en la GPU para ciertos tipos de mallas. Hay ciertos tipos de mallas que vamos a representar en donde hay vértices que se comparten entre muchos triángulos. Entonces, si nosotros queremos compartir a medida que un vértice esté compartido entre más triángulos, al utilizar índices ahorramos un montón de memoria, porque típicamente un vértice que por ahí requería, por ejemplo, 8 o 10 atributos, 10 números diferentes para representar posición, color, UV normal, al referirlo por un solo índice, estamos ahorrando una cantidad importante por cada vez que lo reusamos. Entonces, el triángulo strip nos permite a nosotros especificar una secuencia de índices, como por ejemplo en este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y automáticamente WebGL sabe que tiene que construir todos los triángulos formados por toda esa secuencia, como si uno fuera tejiendo en esa secuencia 0, 1, 2, 3, y WebGL va formando implícitamente todos los triángulos que se pueden formar con esa secuencia. Por otro lado, el triangle fan, ahora vamos a ver una diapositiva específica, es parecido, pero acá lo que pasa es que hay un vértice que está compartido entre todos los demás. O sea, todos los triángulos se forman con un vértice 0 y con el resto de la secuencia. Vamos a ver cada ejemplo por separado. El triangle fan, cuando uno especifica este index buffer, o sea, en el index buffer pone esta secuencia de índices que corresponden al vértice A, B, C, D, E, F, lo que hace WebGL es tomar el primero de la secuencia y combinarlo con pares de los pares siguientes. Por ejemplo, el A con el B y el C y forma el triángulo celeste. Luego el A con el C y el D y forma el triángulo verde. Luego el A con el D y el E y forma el triángulo naranja. Y luego el A con el E y el F para formar el triángulo violeta. O sea, si uno quisiera hacer esto de la manera tradicional, sin index buffer, debería repetir el vértice A por lo menos 5 veces, ¿sí?, para formar cada uno, perdón, 4 veces,
para formar cada uno de los triángulos. Acá solamente estamos poniendo A una sola vez. Y en el caso de los vértices C, D y E, que pertenecen por lo menos a dos triángulos, también tendríamos que ponerlos dos veces por lo menos en la lista, y de esta manera los ponemos una sola vez a cada uno. En definitiva, si nosotros usáramos index buffer pero sin el triangle funny con GL triangles, la secuencia de índices sería mucho más larga. Por otra parte, si usamos la primitiva triangle strip, como se ve acá, y uno especifica esta secuencia exacta en el index buffer, lo que va a dibujar WebGL es lo siguiente. Con poner ABC va a dibujar el triángulo número 1. Luego va a tomar la secuencia BCD y va a dibujar el triángulo número 2. Luego CDE para dibujar el triángulo 3. Y luego DEF para dibujar el triángulo 4. De vuelta, si uno utilizara index buffer, pero en lugar de usar la primitiva triangle strip, utilizara GL triangles para dibujar los mismos 4, debería repetir muchas veces más cada uno de los vértices. Entonces, vimos ya el uso de index buffers y hablamos de las dos primitivas GL Triangle Strip y GL Triangle Fan. ¿Cómo podemos combinar todo esto para lo que queremos hacer? Supongamos que nosotros queremos crear una grilla de triángulos, ¿sí? Una grilla cuadriculada formada por filas y columnas, y queremos hacerlo de manera eficiente. Y supongamos, para simplemente tener un ejemplo sencillo de visualizar, que tenemos estos 15 vértices, ¿sí? Ubicados en el espacio como una retícula, ¿sí? Con 3 filas y 5 columnas. Entonces, si nosotros quisiéramos construir una tira de triángulos que abarquen las primeras dos filas de vértices que tenemos en la grilla, que van del 1 al 10, podríamos definir la siguiente secuencia en el index buffer. Cabe aclarar que estamos suponiendo que estamos utilizando la primitiva triangle strip en este caso. Entonces, si yo le paso la secuencia 1, 6, 2, por ejemplo, va a dibujar el triángulo número 1. Luego, como yo puse triangle strip, va a tomar el triángulo formado por 2, 6, 7 y va a formar el número 2. Luego 2, 7, 3 para formar el triángulo número 3 y así sucesivamente. O sea que si uno sigue toda la secuencia como está puesto en el index buffer, WebGL va a dibujar todos los triángulos que están representados acá desde el número 1 al número 8. De ahora en adelante vamos a hablar del término quad, ¿sí? Que se refiere a un rectángulo formado por dos triángulos adyacentes. Por ejemplo, el triángulo 1 y 2 formarían un quad, ¿sí? Entonces, hasta acá logramos, utilizando index buffer y triangle strip, generar una tira o una franja de esta grilla de triángulos, ¿sí? A partir de la información de estos vértices. Ahora vamos a analizar un caso particular. Supongamos que tenemos este caso extremadamente simple. Un index buffer de 3 números, de 3 índices como se ve acá a la izquierda, y un triángulo. ¿Qué pasa si yo, en lugar de poner 3 índices diferentes, repito alguno de los índices? Por ejemplo, en el caso de la derecha pongo 1, 2, 2. Si yo hago eso, se va a formar un triángulo que tiene un vértice con el número 1 y dos vértices con el número 2, por lo tanto va a generar un triángulo colapsado, es decir, un segmento de línea que va desde 1 hasta 2, ¿sí? Siempre que repitamos en una secuencia de 3 índices uno de los índices, va a pasar eso, se va a dibujar un segmento de recta en lugar de un triángulo. Y si en un caso extremo repitiéramos 3 veces, se va a dibujar solo un pequeño punto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a complicar ahora un poquito más el ejemplo. Supongamos que queremos dibujar esta grilla formada ya por 3 filas de vértices, ¿sí? Esta que está acá arriba, la fila que está en naranja y la otra fila que está abajo. O sea, queremos dibujar estos 16 triángulos que se ven acá, utilizando también triangle strip. Entonces, fíjense que los índices que corresponden a la fila intermedia, que se ve acá con el 2,11, 4,13, 6,15, 8,17 y 10,19, se comparten. Es decir, acá es donde podemos ver que tiene sentido el uso de index buffer, porque esos vértices van a
formar parte de los triángulos de arriba y los triángulos de abajo, ¿sí? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos que definir el index buffer? ¿Cómo es la secuencia de números que tenemos que poner para que se dibujen todos estos triángulos que vemos acá? ¿Sí? Que en realidad acá en la diapositiva la numeración está mal porque salta del 8 al 3 el triángulo, está bien, pero acá tenemos 16 triángulos en definitiva. Entonces, fijémonos, hasta acá la primera parte de la fila de arriba ya la entendimos, ya la vimos en el ejemplo anterior, que es esta secuencia que se ve acá hasta el número 5, ¿sí? O sea, la secuencia 9, 5, 10, son estos tres que están acá, van a representar el triángulo número 8. Ahora, ¿cómo hacemos para que sin levantar el lápiz de alguna manera podamos seguir la secuencia y volver del vértice 10 al número 6, ¿sí? Para continuar dibujando la fila de abajo? Y ahí es donde entra esto del triángulo degenerado. Esto por ahí es un poquito difícil de entender al principio, pero imagínense que uno viene haciendo esta secuencia. 9, 5, 10, dibuja el triángulo número 8, y luego viene 5, 10, 10, ¿sí? O sea, utilizamos el número 5 y 10, 10. Eso va a dibujar un segmento que va a ir del 5 al 10, porque dijimos que si repetimos dos índices en un mismo triángulo va a dibujar un segmento de línea. Entonces lo que va a pasar acá es que luego del triángulo número 8 se va a dibujar un segmento que va del 5 al 10, un segmento que va del 10 al 6, porque fíjense que dice 10, 10, 6. Luego otro segmento que también va a ir del 10 al 6 porque dice 10, 6, 6. Luego un segmento que va a ir del 6 al 11 porque dice 6, 6, 11. Y luego, a partir de acá, luego de este número 6 que está acá, ya vuelve a la secuencia normal, la forma normal de construir triángulos. O sea, va a dibujarse el triángulo 13, 14 y 15. Vamos a ver en una diapositiva esto más claramente. Fíjense acá que está un poquito más explayado el detalle de por qué pasa esto. Tenemos la secuencia 9, 5, 10 que dibuja el triángulo verde. Después la secuencia 5, 10, 10 va a dibujar este triángulo degenerado, que es esta línea verde oscura. Luego va a dibujarse este segmento violeta. Acá están separadas las dos filas, ¿sí? La superior y la inferior, simplemente para que lo entiendan. No es que en realidad se van a dibujar así, pero imaginemos por un momento que la fila de arriba está disociada de la de abajo y podemos visualizar esta línea violeta, que es este triángulo degenerado formado por la secuencia 10-16, ¿sí? Luego se va a dibujar el triángulo formado por 6-6-11, ¿sí? Que se ve en este segmento rojo. Y por último, el triángulo formado por 6-11-7 ya es un triángulo normal. Y de ahí sigue toda la secuencia normalmente. O sea que vimos un método una forma de llenar este buffer de índices para poder dibujar una fila de triángulos y luego saltar a la fila de abajo sin romper la secuencia, porque nosotros justamente no podemos pegar un salto y decirle a WebGL que omita una parte de la secuencia. WebGL va a consumir desde el principio del buffer hasta el final con esta misma lógica, que es tomar tres elementos, desplazarse uno, tomar otros tres y así sucesivamente hasta llegar al final del index buffer. Pero esa no es la única forma de resolver este problema de saltar de una fila a otra. Existe una alternativa que es la siguiente. Fíjense que acá hacemos lo mismo. Seguimos la secuencia que ya conocíamos para la fila de arriba, en este caso 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7 y llegamos hasta aquí, ¿sí? Hasta este vértice de aquí. Pero imaginemos que luego de eso repetimos ese vértice dos veces, simplemente el último de la secuencia de la primera fila, el 7, lo ponemos dos veces. ¿Qué va a pasar? Primero se va a formar el triángulo formado por 3, 7, 7, que va a ser este segmento vertical. Luego se va a formar el triángulo 7, 7, 11, ¿sí? Perdón, acá, sí, 7, 7, 11, que va a ser el segmento que va a ir del 7 al 11, ¿sí? Y luego vamos a recorrer la fila de abajo, o sea, la segunda fila de triángulos, pero en el sentido inverso. En la de arriba, fíjense que viene recorriendo la de izquierda a derecha, y luego
va a terminar recorriendo la de derecha a izquierda, ¿sí? O sea que luego de que repetimos el 7 dos veces, seguimos la secuencia normal, 7, 11, 6, 10, 5, 9, 4, 8. Y luego cuando llegamos al 8, de vuelta, ponemos el 8 dos veces y entonces vamos a saltar a la fila de abajo. En definitiva, la diferencia con el método anterior es que la fila inicial va a ir de arriba, de izquierda a derecha, luego la otra va a ir de derecha a izquierda, luego nuevamente de izquierda a derecha. O sea, esta es otra forma de resolver el problema de hacer una secuencia continua de índices para cubrir toda la grilla de triángulos. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, conocemos ya cuál es la lógica de cómo tenemos que llenar un buffer para cubrir una grilla de triángulos de un extremo al otro, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos generalizar esta idea. Nosotros queremos lograr construir un algoritmo que nos permita llenar una grilla de n por m filas, ¿sí? Vamos a ver que esto es como el mecanismo fundacional de nuestras aplicaciones para construir objetos o superficies, ¿sí? La grilla es una de las herramientas que vamos a utilizar en todos nuestros objetos 3D. Entonces, imaginemos que tenemos un caso en donde tenemos 4 filas de vértices y 4 columnas, ¿sí? Una grilla que en este caso los índices van del 0 a 15, o dicho de otra manera, tenemos 16 vértices, ¿sí? Y queremos construir un algoritmo genérico para llenar el buffer de índices que corresponde a esta grilla. Un ejercicio interesante para entender esto es hacer algunas cuentas en papel, es decir, si yo tengo 4 filas por 4 columnas, ¿cuántos triángulos tengo? Bueno, acá podemos ver que tenemos exactamente 18 triángulos, tenemos 9 quads porque cada quad está formado por 2 triángulos, tenemos 4 filas por 4 columnas de vértices y 16 vértices, ¿sí? O sea que podemos sacar relaciones entre cuál es el número de quads en función de las filas, cuál es el número de triángulos en función de los quads, etc. ¿Sí? Esos numeritos, esas cuentas es importante siempre tenerlos en mente. Un dato interesante, fíjense que en la fórmula de los quads, la cantidad de quads, la cuenta se saca con filas menos 1 y columnas menos 1, porque acá hay algo que puede engañarnos un poco. Si uno dice, cuando yo me refiero a filas y columnas, me refiero a filas de vértices y columnas de vértices. Pero en realidad si uno toma las columnas de quads o las filas de quads, fíjense que tenemos una menos. Tenemos 3 columnas de quads, ¿sí? Y 3 filas de quads, porque cada quad necesita 2 columnas de vértices, ¿sí? Por lo tanto tenemos la cantidad de columnas de quads es una menos que la cantidad de columnas de vértices. Y lo mismo con las filas. Entonces, el objetivo es, queremos escribir un algoritmo que dado una grilla de n por m, llene los índices que tenemos que poner en el buffer. Primera cuestión fundamental, tenemos que dimensionar el buffer y a la hora de construirlo tenemos que decir cuántos elementos vamos a necesitar. Por lo tanto, esas cuentas que vimos antes son fundamentales. Es decir, uno antes de llenar tiene que decirle necesito un buffer de tal longitud. Por supuesto que en JavaScript uno puede volcar todo en un array y luego medir la longitud, pero no está de más poder hacer esa cuenta porque uno de los errores más comunes a la hora de programar estas funciones, la mayoría de la gente se equivoca en las longitudes y de alguna manera llena el buffer de índices con menos elementos de los necesarios o con más elementos de los necesarios. En definitiva, acá tenemos 18 triángulos, siguiendo con el ejemplo anterior. Por lo tanto, vamos a necesitar 54 índices, porque cada triángulo está formado por 3 índices, siempre y cuando usemos GL Triangles. Si yo acá estoy armando el ejemplo usando GL Triangles, no estoy usando Triangle Strip. Cabe aclarar que el algoritmo, digamos, lo podemos implementar de varias maneras. Podemos utilizar GL Triangles o Triangle Strip. Si utilizamos Triangle Strip vamos a usar menos índices. La diferencia entre usar uno y otro es que si uno realmente quisiera representar triángulos que están disociados, tiene que usar sí o sí GL Triangles. Ahora, si uno quiere representar una grilla,
en ese caso nos conviene ahorrar memoria y usar Triangle Strip. O sea que esta cuenta, digamos, deberían considerar qué caso están usando. Lo que dice la diapositiva, ese número 54 es si usáramos triangles. Entonces, un poquito de nomenclatura. Supongamos que numeramos las columnas con el índice I, que va de 0 a 3, y J, que va de 0 a 3. Entonces, pensemos genéricamente, si uno se para en cualquier lugar de esta grilla y toma un solo quad, cualquiera, y quiere decir qué índices forman los triángulos que conforman un quad, genéricamente. Bueno, acá a la derecha vemos cuál es la expresión genérica. Si yo me paro en cualquier vértice, ¿sí? El vértice superior izquierdo de un quad que tiene el índice IJ, los índices que voy a usar para formar los dos triángulos son estos que se ven acá. ¿Sí? Los índices que son todas las combinaciones de I más 1 y J más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que llenar la secuencia de índices para dibujar estos dos triángulos que se ven acá, el A y B? Si utilizo triangles o triangle strip. Si utilizo triángulos es muy fácil, porque son 6 índices. Voy a primero poner los índices del triángulo A y luego los índices del triángulo B. Pero si estoy utilizando triángulo strip, me puedo ahorrar repetir los dos vértices que son comunes a los dos triángulos. Por lo tanto, pongo solamente 4 índices, ¿sí? Pero la idea es la misma. Simplemente, viendo la expresión genérica, yo puedo saber cómo tengo que llenar o qué valores tengo que poner. Entonces, la lógica, si uno escribiera un pseudocódigo, es para cada quad IJ, o sea, cuya esquina superior sea IJ, tengo que llenarlo con esta secuencia de valores. Se imaginarán entonces que hacer un algoritmo genérico no es más ni menos que iterar entre filas y columnas con dos ciclos anidados para llenar estos buffers. Entonces, ¿cuál es la idea? Dados IJ, ¿cuáles son los índices de vértice que tengo que llenar? Y bueno, acá vemos un ejemplo. Supongamos que esta variable que llamamos vértices por filas se deduce de la cantidad de columnas, ¿sí? O sea, cuántos vértices hay en una fila, en este caso 4, ¿sí? En el ejemplo que estamos viendo desde el principio. Si la cantidad de vértices por filas es 4, dado IJ, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el valor de un índice de un vértice cualquiera? Supongamos que queremos saber cuál es el índice, ¿sí? En el buffer de índices de acuerdo a J1 y 3. Bueno, esta es la cuenta, ¿sí? Simplemente 1 por 4 más 3, ¿sí? ¿Y cuál es el índice del vértice correspondiente a J3 y 2? Es 3 por 4 más 2, 14. O sea, tenemos que saber cómo traducir esta combinación de valores, esta coordenada fila y columna, en un numerito que tenemos que poner acá en el buffer de índices, ¿sí? O sea, qué posición en el buffer de posiciones o de colores o de coordenadas UV te estamos refiriendo. Bueno, entonces, básicamente el algoritmo consiste en dos ciclos for anidados que recorren las filas y las columnas, y para cada par de índices IJ tiene que agregar al buffer de índices los triángulos correspondientes. Ahora, ese bloque que dice agregar triángulos del quad puede cambiar según estemos usando triangle strips o usando triángulos directamente. Si usamos triangles, vamos a tener que agregar 6 índices, porque hay 6 vértices involucrados, 3 para cada triángulo. En cambio, si vamos a usar triangle strips, vamos a utilizar o agregar 4 índices. La diferencia entre uno y otro caso es si realmente lo que queremos hacer es crear una malla de triángulos disociados, digamos que no están conectados, usar triángulos. Pero si realmente la superficie es una superficie continua, como ser una esfera, un cilindro o un plano, vamos a utilizar triangle strip porque vamos a ahorrar memoria al utilizar menos índices. Un detalle a tener en cuenta muy importante es que fíjense que el ciclo termina una columna antes de la columna máxima y una fila antes de la fila máxima. ¿Por qué? Porque por cada evaluación de IJ se agrega
todo el quad cuya esquina superior izquierda tiene esos índices. Por lo tanto, cuando lleguemos al índice correspondiente al vértice 10, o sea, a la fila 2, columna 2, se va a agregar el último par de triángulos que necesitamos agregar. Por eso es que termina en ese punto. Eso es importante porque es un error muy común cuando uno escribe el ciclo for no poner el columnas menos 1 o filas menos 1, entonces terminan pasándose, digamos, de la cantidad de índices necesarios. Eh, Así que bueno, esa es la idea general del algoritmo. Lo único que tienen que hacer es completar ese bloque que dice agregar triángulos con los valores correspondientes a los índices de cada vértice involucrado. Bueno, a esta altura se preguntarán para qué sirve construir grillas de triángulos. Bueno, básicamente para modelar cualquier tipo de objeto. Estos objetos que ven acá se pueden construir perfectamente o se pueden representar utilizando grillas. Ahora, ustedes preguntarán cómo es que una grilla, que uno se la imagina en dos dimensiones, puede generar este tipo de objetos. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Lo que siempre es importante tener presente es que una cosa es la topología de la grilla, ¿sí? O sea, conceptualmente lo que tenemos cuando definimos un index buffer para modelar esta grilla, estamos definiendo qué vértices están asociados a cuáles, ¿sí? Estamos definiendo una especie de grafo de relaciones. Pero en definitiva, la forma que esto tenga en el espacio no depende de estas relaciones, sino que depende de los valores específicos que haya almacenados, vamos a volver acá, en estos buffers de posiciones. O sea, el buffer de índices nos dice cómo están conectados los vértices entre sí para formar triángulos. Pero eso no nos dice nada de qué forma tiene eso en el espacio. La forma en el espacio depende de los valores x y z que haya en este buffer de posición. O sea que uno puede tener dos o tres casos en donde los triángulos estén asociados de la misma manera con los vértices, pero en el espacio eso tener formas totalmente distintas. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una grilla de triángulos definida como la imagen que está acá arriba a la izquierda, ¿sí? Que tiene una cantidad de columnas y una cantidad de filas. En este caso tiene 6 filas, ¿sí? Y yo pinté a propósito la primera fila de quads de un color y de la fila última del mismo color para diferenciarla de la franja del medio. ¿Por qué? Imagínense que uno define las coordenadas x y z de estos vértices, cada uno de estos que se ven acá, de tal manera que corresponden a la superficie de un cilindro, ¿sí? O sea, aplicamos trigonometría y cada una de estas filas de vértices corresponden a un anillo en este cilindro. ¿Qué pasa? ¿Cómo logramos hacer que la franja de arriba, la franja superior y la franja inferior correspondan a estas tapas? Bueno, imagínense que la coordenada xy de todos los vértices del borde superior de esta grilla y las coordenadas x y z de todos los vértices de la fila inferior de esta grilla tienen exactamente el mismo valor. Y ese valor es el valor del polo sur, digamos, o polo norte de este cilindro. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Bueno, básicamente van a colapsar todos los triángulos en ese lugar. Entonces, en realidad, podemos perfectamente construir con una grilla una tapa o un círculo, simplemente uniendo un vértice a la misma posición en el espacio. Aunque en realidad acá todos estos son triángulos que parecen no estar cerrados de alguna manera, eso que vemos a la izquierda es la relación de los triángulos a nivel de sus índices, ¿sí? Cómo están relacionados entre sí. Pero en el espacio pueden tener perfectamente la forma de cilindro, ¿sí? Después vamos a ver una demo clarificar un poco más esta idea. Pero créanme por ahora que si yo defino un index buffer
para completarlo de tal manera que las relaciones entre sus vértices formen una grilla de n por m filas, yo puedo, con valores específicos que voy a llenar en los buffers de posición, lograr que eso represente un cilindro. Ahora, si yo tomo un caso particular del anterior, del cilindro anterior, y reduzco la cantidad de filas y columnas, ¿sí?, que tenemos acá, que son aproximadamente, supongamos, 12 columnas por 6 filas, si eso lo reduzco a 4 columnas de quads por 3 filas de quads, no es muy, topológicamente es el mismo caso que el anterior, pero fíjense que yo logro formar un cubo. O sea, un cubo es un caso especial de este cilindro. Simplemente reduje la cantidad de segmentos radiales o segmentos que tiene este círculo. Pueden imaginar como porciones de una torta, ¿sí?, que hay aproximadamente 12 porciones. Si esa cantidad de porciones lo reduzco a 4 y la cantidad de franjas de quads lo reduzco a 3 y logro que el valor del vértice de la fila superior corresponda a este polo norte y el valor del vértice inferior corresponda al polo sur, que acá no se ve, yo puedo lograr formar un cubo. O sea que ya, si yo logro resolver genéricamente la función para construir cualquier tipo de cilindro de n filas por n columnas, puedo construir cubos. Y siguiendo la misma lógica, yo puedo lograr construir, por ejemplo, una esfera. ¿Cuál es la diferencia entre una esfera y este caso o este caso? Bueno, prácticamente ninguna. Lo único que cambia es que en los buffers de posición X y Z los números van a ser distintos, pero a nivel de topología, o sea, de cómo se vincula un triángulo con otro y un quad con otra, estamos de vuelta en una grilla. Fíjense que tenemos n filas por n columnas y cada uno de estos vértices se relaciona de la misma manera. Si uno toma un vértice cualquiera del centro de la grilla, va a ver que cada vértice está compartido entre varios triángulos, ¿sí? En este caso va a estar compartido por lo menos entre 6 triángulos cada uno. Y en cambio, los vértices que están justo en los bordes o en los extremos van a estar conectados a dos triángulos, sí, dos triángulos cada uno. Pero topológicamente, es decir, cómo están relacionados en el index buffer los triángulos, no hay ninguna diferencia entre esta esfera o este cilindro, ¿sí? En los dos casos, los índices se vinculan en forma de grilla. Pero en el espacio forman objetos diferentes, simplemente porque las coordenadas X y Z que voy a almacenar en el buffer de posiciones, que habíamos visto en la primera diapositiva, va a ser diferente. O sea, lo único que va a cambiar entre la esfera o el cilindro o el cubo son los números que van a aparecer acá. Pero la cantidad de filas y columnas que yo voy a definir para mi grilla van a definir lo que hay en el index buffer. Y no va a cambiar ese index buffer o esa secuencia de índices, ya sea que yo quiera definir un cilindro o una esfera. Lo único que va a cambiar la secuencia de índices es la cantidad de filas y columnas de la grilla. Bueno, por si aún no están convencidos de que una grilla puede representar una esfera o un cilindro, veamos esta demo. En esta demo yo tengo una grilla de triángulos de n por m filas y simplemente lo que voy a hacer ahora es alterar las posiciones solamente del buffer de posiciones. Pero el index buffer es exactamente el mismo, no cambia, y todo el tiempo la aplicación está dibujando los mismos triángulos con el mismo index buffer. Lo único que voy a hacer es cambiar el valor del buffer de posiciones en forma interactiva. Fíjense que cuando yo muevo este slider, las posiciones van cambiando progresivamente. O sea que ahí ven que la misma grilla de triángulos con la misma cantidad, o sea, no se destruyen, ni se eliminan, ni se agregan vértices, se puede transformar en un cilindro, ¿sí? En esta primera etapa se ve claramente, ¿sí? Es como si uno tomara una hoja de papel cuadriculada y la enrollara, ¿sí? Y lo próximo que pasa es que los vértices de la fila superior e inferior terminan colapsando en un punto.
¿sí? O sea que ahí se ve claramente que en realidad la cantidad de triángulos no cambió, pero hay un truco acá. Fíjense que si uno mira, a ver si puedo hacer zoom acá, si uno mira cada uno de estos quads que conforman la tapa, por ejemplo este triángulo que está acá arriba y este, a medida que yo aumento esta barra, este triángulo que está acá va a colapsar en un segmento. O sea, lo que en este caso es un quad formado por dos triángulos, cuando la tapa se cierre totalmente, cada quad va a colapsar en un solo triángulo, ¿sí? Pero en definitiva, lo que termina pasando es que en las tapas termina formándose un triángulo solo y un triángulo degenerado en un segmento. Por eso es que logramos transformar una tira de quads en una especie de porción de una pizza, por ejemplo, una torta. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué pasa con otro caso, con una esfera. Vamos a deshacerlo. De vuelta tengo acá la grilla en dos dimensiones. Y lo único que estoy haciendo acá es interpolar entre un buffer de posiciones en un estado inicial que es las posiciones distribuidas en un plano y en otro contra otro buffer, o sea, interpolando a otro buffer que tiene las posiciones de las filas y columnas de esta grilla definidas en términos de coordenadas esféricas. Es decir, si uno quiere construir llenar estos números, simplemente tiene que usar trigonometría, la ecuación de la esfera, para transformar de coordenadas de dos dimensiones, latitud y longitud, ¿sí?, de un planiferio, en coordenadas espaciales o cartesianas x y z. Es la misma lógica que permite traducir las coordenadas de un planiferio a las coordenadas de la superficie de la Tierra. Si uno se para en cualquier fila y columna, define la latitud y longitud, y esos son dos ángulos que luego se transforman a coordenadas cartesianas en x y z mediante trigonometría, ¿no?, con senos y cosenos. Entonces, vamos a hacer la transformación. Vamos a repetirlo de otro ángulo. Simplemente ahí estoy interpolando entre la situación inicial, que es todos los vértices distribuidos en un plano, ¿sí?, o sea, ubicados sobre un plano, uniformemente distribuidos, y otra situación donde todos los vértices están distribuidos sobre una esfera. Fíjense que los que pertenecen a la misma fila de la grilla corresponden a un paralelo, ¿sí?, y los que pertenecen a una misma columna corresponden a un meridiano de la esfera. Y todos los vértices que corresponden a la fila inferior terminan colapsando en el polo sur de la esfera, y todos los vértices que corresponden a la fila superior terminan colapsando en el polo norte.